buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Lidis Mora, soy ambasador para Camino Living Archives. Hoy es marzo 28 del año 2023 y esta semana fueron reportados 68 casos de COVID-19 en Charlotte-Mecklenburg County, lo que representa un 39% de disminución de casos con respecto a las 2 semanas anteriores. Por esta razón, la persona entrevistada hoy, que es Edgar, y mi persona nos sentimos cómodos sin el uso de mascarilla. Buenas tardes, Edgar. Buenas tardes. Gracias por tu tiempo. ¿Te podrías, por favor, describir físicamente? Soy un hombre alto, flaco, cargo una camisa blanca con gris, Okay. un pantalón de jean y unas botas blancas. Soy un poquito moreno. Okay. Ok. Edgar, ¿cuánto tiempo tienes viviendo en Charlotte? Tengo aproximadamente 1 año y 3 meses ¿De dónde eres? de Venezuela. Y desde ese año y 3 meses has vivido, o sea, tienes ese año y 3 meses en Charlotte y en Estados Unidos, o antes de eso estuviste en otra ciudad de No, Estados Unidos. aquí en Charlotte, Estados Unidos, Siempre llegaste acá Sí. desde que viniste. desde que llegué. ¿Recuerdas o quisieras hablar de cómo fue tu llegada a Estados Unidos? Pues mi pasada fue por la frontera de México. Okay. Me vine desde Colombia a México ¿En avión? en avión. Todo fue en avión hasta llegar a Charlotte. Okay. Llegué a Ciudad de México. En Ciudad de México nos trasladaron hasta Mexicali. En Mexicali cruzamos la frontera. Nos recogió la migración americana. Estuve retenido como 15 días. De ahí nos soltaron. Nos pusieron en contacto con nuestros familiares. Y llegué aquí a Charlotte, desde Arizona hasta Charlotte. Okay. ¿Qué recuerdas de esos 15 días que estuviste en el centro de retención? Recordaba mucho, por ejemplo, a mi familia, en todo lo que había dejado yo allá. Claro. Y ¿Y recuerdas cómo era el sitio, cómo era la rutina? pues era un centro de retención, no muy bonito. Ajá. O sea, Sí. había muchas personas. Si yo te digo que no tengo ni idea de eso, ¿cómo me lo describirías a mí que no tengo ni idea de cómo es? ¿Cómo le explicaría yo? Eso es como, no sé cómo explicarle las instalaciones ¿Es de como la un sitio migración. grande o Es muy grande. habitaciones o son No, muchas no son habitaciones. Eso Ok. nos tenían nosotros en un sitio muy, como en un patio. Ajá. Nos tenían en un patio demasiado grande. Y por dentro se habían como unas celdas Ok. pequeñas. Entonces, pero siempre nos mantenían afuera y adentro, afuera y adentro. Ok. Y de ahí nos trasladaban hacia otros centros de detención. Ajá. ¿Y esas celdas que mencionas tenían espacio para dormir? ¿Tenían algún sitio No, nada. acondicionado para dormir? ¿Nunca dormiste en una cama? No, nada. Entonces, ¿cómo dormían? Ahí dormíamos en el piso. Hay algunas, yo estuve en 3. En esas 3 que estuve, ¿En 3 centros o en 3 celdas diferentes? no, del en 3 mismo centros diferentes, Ok. centros de detención. Ok. En una sola más nada que habían unas colchonetas, unos colchones. ¿Y en los otros? En los otros eran más en el piso. ¿Y les daban algo para abrigarse? O... Unas mantas de aluminio. Ok. Wow. ¿Cómo era la comida? Era comida, hamburguesas, burritos, frutas, no, eran manzanas y jugos de manzanas también. ¿Y tenían algún horario? Y agua. Por ejemplo, siempre tenían que levantarse hasta ahora y ducharse hasta ahora y todo. No, ¿Había nada, algún horario así? no nada de eso. Nosotros nunca no nos bañamos ni nos cepillamos ni nada. Duramos esos 15 días así. Oh, wow. ¿Y les daban algún
¿Alguna información de su proceso, de cómo iba estando todo, de No, cómo... tampoco. Solamente información de dónde íbamos a llegar. Nos estuvieron el pasaporte Okay. y más nada de eso, no nos decía más nada. Oh, wow. Em, al llegar al centro, ¿había alguna manera en la que les hicieron algún examen para saber si traían alguna enfermedad como COVID o algo? Cuando nos soltaron, cuando nos sacaron de ahí de la detención que ya íbamos para donde los familiares, ahí nos hicieron la prueba de COVID. Ok, Y si era negativo podían retirarse y si era positivo tenían que hacer así mismo, cuarentena. así mismo es. ¿Les dieron en algún momento algún tipo de vestimenta, uniforme? No, ¿O no, siempre estuvimos con la misma ropa de nosotros. Ok. ¿El trato de las personas hacia ustedes cómo era? Era un poquito estricta hacia nosotros. Ok. Fue un poco estricta, nada fácil, pero ahí llevando. Ok. Dice que eso fue hace aproximadamente año y medio, ¿sí? Sí. ¿Qué te llevó a tomar la decisión de venir desde tu país y atravesar todo? Ok, digamos que no fue tan difícil como ha sido para otras personas, porque hiciste mucha parte del recorrido en avión, pero aún así sí hubo un tramo, esos 15 días que dices que estuvieron bastante difíciles. Entonces, ¿qué te hizo tomar esa decisión en Venezuela y atreverte y arriesgarte y pues venir hasta acá? Pues primero que todo fue la situación de Venezuela, la situación económica. Okay. Mi hermano me dio el apoyo de venirme también para acá, que él me dijo que me viniera para acá, para Estados Unidos. Y lo decidí, vendí mis cosas que tenía allá allá en Venezuela y llegué aquí a los Estados Unidos. Okay. ¿Sientes que la situación en tu país empeoró con el COVID? Sí, para mí sí. Empeoró. ¿Qué recuerdas? ¿Recuerdas qué estabas haciendo cuando supiste o escuchaste por primera vez en las noticias o de alguien esto del COVID? Yo, por ejemplo, estaba, trabajando. Trabajaba y cuando escuché la primera vez del COVID, casi no lo tenía casi en razón, Claro. no lo conocía bien. ¿Y qué pensaste? Como que, bueno, eso va a pasar. Eso va a pasar porque siempre lo que yo escuchaba así por los al lado de los amigos, la gente así, hablaban sobre el COVID, pero decían que eso iba a durar como 3 meses, 4 meses, que eso iba a pasar rápido, las cuarentenas. ¿Y tú pensabas que iba a ser solamente eso y ya? Y ya, es solamente. ¿Tuviste que aislarte? ¿En algún momento tuviste que hacer cuarentena obligatoria? Sí. O sea, en tu ciudad hicieron cuarentena obligatoria. Sí. ¿Y qué recuerdas de esos días de aislamiento? ¿Qué hiciste para pasar el tiempo encerrado? Ahí lo que hacíamos era, salía uno solo más nada, sea mi mamá o sea yo, que salíamos, por ejemplo, al mercado, que sea a comprar lo de la comida. Okay. Entrábamos, no podíamos estar, por ejemplo, fuera de la residencia, de los apartamentos, porque estaba sola toda la ciudad en ese momento. ¿Y había alguna amenaza como, por ejemplo, hay ciudades de Latinoamérica en las que si encontraban gente en la calle iban presos por eso? Entonces, ¿en tu ciudad pasó algo así? Sí. O sea, que ¿cómo hacían para salir? ¿Con algún tipo de permiso? Con un permiso que se llama salvoconducto. Okay. Ya. Durante el día, por ejemplo, si ese día no había que salir a hacer compras, si ese día todos iban a estar en casa, ¿qué actividades hacían durante el día en tu casa como para pasar el tiempo más ameno? Jugábamos, por ejemplo, bingo, dominó, juegos de mesa. Es el tiempo que pasábamos ahí por ejemplo, en el edificio de nosotros, en el apartamento. Ya. Cuando llegó el momento de tener que usar mascarillas, guantes y todo esto, y mucha gente exageró y se puso bolsas y trajes y demás, ¿fuiste de los que utilizó esas medidas de protección o no los usaste? Sí, los usé. ¿Y cómo te sentiste con eso? No, me sentía raro al principio. De sentirse uno, por ejemplo, con mascarillas o con guantes. Por ejemplo, para salir de la residencia tenemos que utilizar mascarillas, guantes y llevar un gel. Ok. Pero, a pesar de que era incómodo, igual estabas de acuerdo con utilizarlo. Sí, claro que sí.
Ok. ¿Tuviste COVID o alguien cercano a ti tuvo COVID? Sí, yo tuve COVID. ¿Comenzando la pandemia? No, en el 2022. Eso fue El año pasado. el año antepasado. No, 21, perdón. 21. En el año 2021. ¿Cómo te fue con eso? Pues me fue bien porque lo vi fue al principio. Yo duré como 15 días así bien enfermo en el apartamento, ¿En cama? en cama, ¿Ya con estabas fiebre. acá? ¿Cómo? ¿Ya estabas acá en Estados Unidos? No, eso fue allá en Venezuela en el 2021. Ok. ¿Y quién te cuidó? Mi mamá. No, ninguna otra persona. No, solamente mi mamá. ¿Familiar se No, enfermó? nadie llegaba hacia allá. ¿Ameritaste hospitalización? No, Ok. ¿Y luego de eso tuvo alguna repercusión? O No. sea, ¿trabajabas en ese momento y perdiste trabajo por no, COVID? no, no, no. ¿No? Trabajaba por mi propia cuenta. Ok. Y luego de eso, que ya como que viste que la enfermedad era real y que te incapacitó durante 15 días, ¿qué cambió en tu rutina diaria? Por ejemplo, ¿comenzaste ahorita a usar más gel como me estabas diciendo? Ajá. ¿O comenzaste a hacer tu lavado de manos más seguido? ¿O comenzaste Más precavido. a tener más cuidado con la gente? Más O sea, precavido con todo. con todo en general. Con todo en general. Dentro y fuera de tu casa. Exactamente. ¿Qué sientes que fue lo más difícil de enfrentar durante la pandemia? Lo más difícil fue así como, por ejemplo, estar mucho en casa. Ujú. Fue lo más difícil La de cuarentena. la cuarentena. Fue lo más difícil estar en casa todo el tiempo, de no poder salir. Exacto. ¿En algún momento trabajaste desde casa, que dices que trabajabas por cuenta propia, o pudiste sobrevivir durante esa cuarentena? No, yo pude sobrevivir sobre esa cuarentena Ok, con ahorros. con ahorros. Ujú. Sí. Y luego de que comenzaron ya, como digamos, a hacer todo un poco más normal otra vez y que comenzaron a abrir los negocios y comenzó como a regresar todo a su funcionamiento normal, pero con restricciones. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Fuiste de los que tuvo miedo de salir y aún así esperó? ¿O fuiste de los que no le importó ya nada porque estaba harto de estar en casa y salió? No, sí me importó al salir otra vez a las calles, al saber que todavía el COVID todavía estaba en todos lados. Y sí empecé a trabajar, pero con mucha precaución. Ok, O sea, no fue así a lo lanzado, con claro. mucha precaución. ¿Y cómo crees que cambió tu vida luego de todo eso? No, o sea, no fue una buena experiencia, pero sí cambia un poquito. ¿En qué sentido? Por ejemplo, económicamente, Ok. sí todo cambió un poco más. Ya, porque sí dicen que tomaste igual la decisión de venirte luego también de que la pandemia influyó en la parte económica en tu ciudad y todo eso, entonces... Ay, verdad. ujú. O sea, fue como que más bien para atrás, ¿no? Sí. ¿Qué piensas que va a pasar con esto? ¿Qué piensas que va a haber más adelante? O sea, ya se acabó, para ti ya se acabó la historia del COVID y ya no va a pasar más nada, o piensas que viene otra oleada, o piensas que ya con la vacunación fue suficiente y cada vez habrá menos COVID, o qué crees que va a pasar con esto? Pues no sé qué irá a pasar ahorita después de todo. Después del COVID no sé qué irá a pasar. Después que se termine, o no sé si va a seguir todavía. Ok. No sé. ¿Hay alguna foto o algún recuerdo que tengas de esos días de COVID que quisieras compartir con nosotros luego de la entrevista? No tengo fotos ahorita así durante la pasada del COVID. Okay. No. ¿Qué es lo que más recuerdas de esos días? Por ejemplo, si te digo, ¿qué es lo que más recuerdas de esos 15 días que estuviste enfermo? Lo que veía era pura cama. Oh. Estar en cama, en cama, 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 cama. No podía casi ni dormir ni nada por la misma fiebre, todo lo que le da eso. Claro. Bueno, Edgar, muchas gracias por compartir Muchísimas tu gracias. historia y por tu tiempo y te estaremos contactando Ok, muchísimas gracias. próximamente.